Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar un poco de Haydn como estratega, de Joseph Haydn. Eh, ¿Quién fue Haydn? Fue uno de los más grandes compositores, no demasiado conocidos. Eh, Fue maestro de Beethoven y se lo considera el padre de la sinfonía, el padre de los cuartetos para cuerdas, hasta las sonatas para piano. Pero compuso muchísimas obras, incluso compuso una cantidad muy grande de óperas, 28, 26 óperas, y compuso misas y compuso probablemente los dos más grandes oratorios jamás compuestos, La Creación y Las Estaciones, al final de su vida. Vivió 77 años, fue un músico austríaco que viajó por distintos lugares, inclusive estuvo 2 veces en periodos bastante largos en Londres, componiendo y dirigiendo orquestas allá. Eh, ¿Por qué decimos que fue un gran estratega? Porque cuando en la primer parte de su vida activa, primero dio clases de música, pero cuando fue eh, a trabajar, el primer trabajo que tuvo fue con un príncipe. Después, cuando el príncipe este se muere, lo toma el príncipe Esterházy, eh, y Nikolaus Esterházy tenía dos palacios muy importantes, uno cerca de Viena, Eisenstadt, y el otro en territorios actuales húngaros. En esos palacios tenía una de las orquestas más importantes de Europa en ese momento, y él dirigía esa orquesta y componía para el príncipe eh, y para los invitados del príncipe los pedidos que el príncipe le hacía. Entonces tenía que ver qué le daba, qué no le daba, qué le gustaba. Le componía cosas para un instrumento que hoy no existe, se llama el baríton, que tocaba el príncipe, así que también componía para eso, componía óperas para el teatro que ellos tenían, y componía sinfonías y conciertos para instrumentos varios a lo largo del tiempo. Eh, ¿Qué tenía Haydn con eso? Bueno, él era un compositor súper creativo y súper innovador, rompía todas las reglas de la música. Y esto venía de Bach, que venía de la época de Newton. Bach y Newton eran contemporáneos y la música de Bach era muy regular, muy perfecta, muy matemática. Y lo que hace Haydn es romper con todo eso. Y él dice, yo aprendí más rompiendo las reglas que siguiendo las reglas. Yo aprendí a romper reglas y a crear cosas. Y él dice, si mi audiencia no le gusta lo que yo hago, mi música no sirve para nada. Yo tengo que divertir a la gente, tengo que entretener a la gente. Entonces mi música sirve cuando yo divierto a las personas y no cuando le entrego algo que compuse este, para alguien que no sé ni quién es ni cómo, y la perfección, sino yo hago algo para que la gente se divierta. Entonces mi música sirve si la gente se divierte. Ese era el tema que manejaba Haydn y cómo lo manejaba. Y era una persona absolutamente humilde, formada en las cosas de la naturaleza, y él le enseñaba a sus músicos, desarrollaba las orquestas y trabajaba con eso y componía, incluso para que los músicos se luzcan en esos momentos. Cuando se muere el príncipe, él queda libre y empieza a componer ya como si fuese un emprendedor. Entonces, él decide qué voy a componer. Dijo, bueno, yo óperas no voy a componer porque Mozart, contemporáneo a él, la hacía mejor que él. Dice, Mozart la hace mejor. Le pidieron un encargo para la apertura del Teatro de Praga de una ópera y dijo, no, yo ópera ya no compongo, hay alguien que la hace mucho mejor. Les recomiendo a Mozart que la va a hacer mucho mejor que yo. Entonces, él mismo ya
recomendaba a Mozart a las cosas que hacía mejor que él, y él se dedicó a componer fundamentalmente sinfonías y seguía con los cuartetos para cuerdas y las sonatas para piano, que era diversión personal, pero fundamentalmente sinfonías era su especialidad. Compuso en total 104 sinfonías y algunas más, o sea, para muchos son 107, para otros son 110, pero hay 104 totalmente numeradas, después hay una A, B, C, que son anteriores y que no están consideradas dentro de esas 104. Así que compuso muchísimas sinfonías, y compuso sinfonías para cada una de las ocasiones. Compuso para París y después lo invitan a viajar a Londres y compone en Londres en función de lo que al público le gusta. Entonces él primero miró qué hay, quiénes son los compositores, qué se hace, qué le gusta al público, qué no le gusta, cómo son las orquestas, y entonces hizo las sinfonías en función al tamaño de la orquesta que había, en función al público, a lo que le gustaba, a lo que no le gustaba. O sea, se fue adecuando y fue decir, bueno, el público tiene que disfrutar esto y yo voy a darle lo que el público puede disfrutar. Y se enfrentó con un compositor que había sido alumno de él, y bueno, charlaron, qué sé yo, pero él compuso algo completamente distinto a lo que venía componiendo antes. Entonces, presenta cosas que realmente sacuden al público. Yo les voy a poner un videíto de Simon Rattle, ex director de la Filarmónica de Berlín y actual director de la Sinfónica de Londres, que realmente ha hecho muchas cosas por Haydn y él realmente lo siente y es uno de los mejores directores para Haydn. Y hace un programa que lo empezó con la Filarmónica de Berlín y ahora con la Sinfónica de Londres, donde hace una obra de música de fragmentos de distintas obras de Haydn para mostrarle al público lo que realmente Haydn es. Y acá hay una presentación con la London Symphony que muestra un poco lo que él piensa de Haydn. Así que les voy a compartir esto para que lo puedan ver y lo puedan sentir y entender un poquito más, parte de lo que yo les planteo. I think Haydn is probably the most underrated great composer there has been. Of course, he's in the pantheon of the greats, but people don't do enough. And it's rather a shame when his music is relegated to being a kind of warm-up. It's not light in any way. It's really from out of the earth. And whereas Mozart somehow couldn't help being a member of the aristocracy, Haydn was always a member of the peasantry. You feel it smells of mushrooms and forests and earth. And I think because the music is so forward-looking and so intelligent and so witty and ironic, it really appeals to people in this time. I just always loved it from the moment go, and I felt completely at home with his music for whatever reason. And so it's some of the music that makes me the happiest to be alive. Bueno, ahí escuchamos un poco lo que es Haydn. Esta es una obra del final de las últimas 7 palabras de Cristo, que se llama El Terremoto, esta parte, y tiene una potencia y vivacidad interesante. Haydn es un compositor realmente increíble, es increíble en todos los aspectos. A mí me ha enseñado muchísimo, leyendo mucho a Haydn, estando en las que fueron sus casas, en los palacios, y pudiendo dirigir muchas de sus obras. Me ha enseñado muchísimo de cómo es él, de cómo es la persona, y me ha ayudado a mí
a ser un poco como soy y a tomar decisiones estratégicas determinadas. Me encanta sentir esa música, poder transmitir esa música, poder dirigir esa música. Sé que no lo puede hacer cualquiera porque es una música que hay que entenderla y que es diferente a otras. Pero está metida la estrategia, él es un gran estratega, es una gran persona que ha trabajado en muchas cosas, ha ayudado muchísimo a Beethoven también. Él dice, yo no le podía enseñar a Beethoven porque Beethoven era violento, rompía con las cosas, quería ser como él quería ser, y no escuchaba muchas cosas. Bueno, yo lo que hice fue, él venía a mis clases y yo lo que hacía era tomar chocolate con él y charlar de la vida, más que otras cosas, enseñarle cosas de la vida y no de la música, porque él iba a romper todo lo que yo hacía. Y él era justamente, Beethoven era también disruptivo completamente, como fue Haydn con la música anterior barroca de Bach, Beethoven lo hizo con la propia música de su maestro de Haydn.